no está en nuestro plató, pero sí nos acompaña desde Madrid, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, Alfred Bosch. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias. En Sevilla, buen clima. Siempre, siempre, y además con muchas ganas en Andalucía de acoger a quienes sentimos tan cerca y por quienes sentimos tanto afecto a las personas de Cataluña, en este caso representantes del pueblo español, en el Parlamento Nacional de España, por cierto, ¿no? Es lo que usted es. Señor Bosch. Nosotros representamos al pueblo de Cataluña. Sí. En el Congreso del Reino de España. Bien, bien. Le pregunto, ya que lo hace así, con esa mención y además específicamente llena de contenido de legalidad en vigor. ¿La Constitución de 1978, señor Bosch, está en vigor en Cataluña esta mañana? Pues según los últimos indicios parece que todavía está en vigor. Y si está en vigor, ¿por qué no se respetan sus contenidos todos? Se respetan. Por ejemplo, si el Tribunal Constitucional, en uso de la atribución que la Constitución le hace, suspende cautelarmente la consulta, ¿no habría que respetarlo de un modo unívoco, inmediato, y seguir por otros cauces? Si el Constitucional hace una suspensión cautelar, nosotros seguimos organizando cautelarmente la consulta del 9 de noviembre, entre otras cosas porque no hay sentencia, no sabemos lo que dirá el Constitucional. Por lo tanto, nuestra obligación, a la espera de la sentencia del Constitucional, es seguir organizando las cosas porque es posible que al final esa suspensión se levante. Entonces debemos tenerlo todo bien preparado para que se pueda organizar con toda normalidad la consulta. También por otras razones, y es porque, claro, el pueblo de Cataluña nos lo ha pedido, es un mandato expresado en las urnas, en la calle, de forma masiva. Nosotros nos debemos a nuestras convicciones y al pueblo de Cataluña, por tanto, eso es lo que debemos hacer, es nuestra obligación y es lo que estamos haciendo. Le pregunto, seguramente comparte que la Constitución que hemos aludido es fruto de un pacto histórico determinado, español, constituyente, que ha tenido varias décadas, que tiene varias décadas de vida hasta la actualidad. Quizá es un pacto, no sé si comparte la tesis, nacido en circunstancias que fueron limitativas y de miedo por proceder de un régimen dictatorial, circunstancias que casi 40 años después han desaparecido y tal vez esa desaparición invita a una renovación del pacto. ¿No cree usted que lo que ha llegado es el momento de que se renueve el pacto constitucional entre los españoles, entre los pueblos de España? Bueno, esa no es nuestra aspiración, Carlos. Vosotros sabéis que nosotros estamos por la independencia de Cataluña. Quien esté por la reforma, la regeneración de España, pues adelante. Y si nosotros pues podemos ayudar, nos parece una noble causa, que nos avisen y ayudaremos en todo lo que podamos, que igual no será mucho. Pero nuestro objetivo es otro, y lo hemos dicho muy claro, y nos presentamos a las elecciones con esa claridad, ¿no? Nosotros queremos una república catalana, queremos esa república catalana porque nos parece que es el mejor instrumento para progresar, para llegar a un sitio mejor, para redistribuir mejor los recursos. Creemos que tendríamos una sociedad más justa, más bien organizada y socialmente más equitativa, ¿no? Por eso estamos en esa senda y nosotros lo que pedimos no es reformar la Constitución española, sino crear algo nuevo, con una Constitución catalana nueva, que también creemos que empezando de cero pues podría ser más justa, más equitativa y más democrática. Pero para crear eso nuevo, usted nos dice siempre con respeto a la legalidad constitucional en vigor esta mañana. Sí, siempre que se pueda, y creo que hasta ahora lo hemos hecho así, digamos, sin delinquir. Me parece que nadie aquí ha roto ninguna ley, ¿no? Aunque siempre hemos dicho también que para nosotros, pues, esperamos que no nos pongan en la tesitura de elegir entre una sentencia de un tribunal, que es muy respetable, sin duda, y los deseos y el mandato del pueblo de Cataluña, ¿no? Porque nosotros, en democracia,
no estamos en un seminario constitucional ahora mismo, no estamos hablando de teoría jurídica. Nosotros somos políticos y como electos nos debemos al pueblo de Cataluña. Hemos presentado unas ideas, un programa, unos objetivos y nos han votado por eso. Entonces nosotros tenemos que cumplir y tenemos que cumplir ante el pueblo de Cataluña, que es quien nos ha votado. Entonces, si mayoritariamente nos están pidiendo una cosa, nosotros tenemos que... Nuestra obligación es cumplir las promesas, ¿no? Para eso estamos. ¿Su reflexión incluye la desobediencia a la que hizo llamamiento en determinado momento Oriol Junqueras, el líder de su partido? En eso estamos muy de acuerdo, Junqueras y un servidor de ustedes. Incluye la obediencia al pueblo de Cataluña, la obediencia a nuestras convicciones expresadas de forma muy clara, ¿no? y por las cuales nos han votado. Incluye la obediencia a todos aquellos que han votado y que en las últimas elecciones catalanas votaron claramente y mayoritariamente, con una mayoría aplastante en el Parlamento de Cataluña, por el derecho a decidir, el derecho a decidir el futuro de Cataluña, incluida la independencia de Cataluña, claro. Señor Bosch, esta mañana, como estamos preguntando desde el principio, ¿hay o no hay divergencias entre ustedes y CiU? Hombre, está claro que somos partidos distintos y tenemos pues diferencias en muchos aspectos. Pero seguramente en lo que usted me está preguntando, intuyo, que es en este proceso nacional, ¿no?, de autodeterminación que estamos siguiendo en Cataluña, pues hay un acuerdo muy sólido, muy sólido. Ya sé que algunos desearían que ese acuerdo saltara por los aires, pero eso no es lo que está sucediendo. Estamos ya desde hace un par de años pues con un acuerdo estable, todos los pasos que se han planeado y que se han acordado se están cumpliendo, entre otras cosas porque son pactos entre fuerzas políticas, pero también, más importante, son pactos ante la población y los ciudadanos de Cataluña, y eso pues para nosotros es muy solemne, hay que cumplirlo. El otro día nos decía un representante de Izquierda Unida, la tensión que hay planteada en España no es territorial, sino de clases. No sé si esta segunda tensión de clase usted también, digamos, comparte apreciación como político de izquierdas que es, y si esta tensión de clase le hace, digamos, tener un poco soterrada alguna discrepancia fundamental con CiU. Bueno, nosotros somos un partido de izquierdas, claramente, pero no hacemos un análisis leninista de la situación, ¿no? Somos un partido progresista, pero también pragmático, y en ese sentido nosotros lo que queremos es mejorar la situación de la gente, en general, pues mejorar las políticas sociales, mejorar pues la situación en los hospitales, las escuelas, en las guarderías, las universidades, mejorar como hablaban ustedes antes, ¿no?, pues las comunicaciones, los ferrocarriles, las carreteras, etcétera. Creemos en una sociedad mejor y que eso se puede hacer a través de la política y del sector público. En ese sentido, sí, somos claramente de izquierdas, y ahí hay una diferencia, digamos, clara también pues con el gobierno de Cataluña, que es un gobierno de centro-derecha de Convergencia y Unió. Ahí sí hay unas diferencias, aunque, insisto, nosotros no creemos en la lucha de clases como pues la receta para mejorar las cosas. Creemos más bien en políticas de izquierdas correctoras desde el sector público. Y si gobernamos Cataluña, pues eso es lo que intentaremos aplicar. Señor Bosch, si el Tribunal Constitucional anula la comisión electoral como le pide el Gobierno central que haga, ¿pasará algo? Pues, ¿qué quiere decir que le pide? O sea, que el Gobierno central prohíbe... El Gobierno central le ha pedido al Tribunal Constitucional, le ha presentado al Tribunal Constitucional un incidente de anulación de la comisión que cuya composición el otro día firmó el presidente catalán Artur Mas. Precisamente el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, a partir de esa petición dijo que había un horizonte temporal para decidir si se convocaba finalmente, si se mantenía la convocatoria de la consulta o no se mantenía, lo cual, se informó también, no les gustó mucho a ustedes. Esta pequeña divergencia se ha superado por lo que usted nos cuenta. Yo le pregunto, si en efecto el Tribunal Constitucional suspende también esa comisión electoral y esto determina un cambio, digamos, en la posición oficial del Gobierno de Cataluña, ¿ustedes cómo lo valoran la posibilidad? Yo creo que son cosas distintas. En cuanto a los plazos temporales que marcaba o que indicaba el consejero de la Presidencia, el señor Homs,
en un momento incluso apuntó coincidencias con un servidor de ustedes, conmigo personalmente, ¿no?, en ese tema. Eso se refería más a cuestiones técnicas que deben estar listas pues de aquí una semana o un par de semanas para que se celebre en condiciones la consulta, y estamos de acuerdo que eso hay que hacerlo y que el Gobierno de Cataluña debe hacerlo para que se pueda votar, ¿no? Estamos de acuerdo, y que se harán para que se pueda votar. Otra cuestión es la que indica usted, en la que yo creo, según tengo entendido, al menos hasta ahora no me ha llegado que hubiera ninguna sentencia al respecto, ¿no? O sea, el Gobierno de España ha impugnado... Estamos hablando de medidas cautelares en todo momento, como sabe. Ya, por eso. Le vuelvo a decir, cautelarmente nosotros seguimos adelante porque tenemos la esperanza de que este tribunal independiente, el Constitucional, entienda que eso que ha aprobado pues también el Consejo de Garantías Estatutarias en Cataluña, y que ha dicho que es plenamente constitucional y que nosotros creemos que entra dentro de la Constitución y de las leyes, pues que todo eso al final se resuelva favorablemente. No vamos a anular un proceso que está pues pendiente de un dictamen, una resolución. Nosotros iremos siguiendo con la organización, con lo que nos ha pedido el pueblo de Cataluña, porque eso para nosotros es más importante, ¿no? Señor Bosch, y al final a ver pues cuál es la sentencia del Constitucional en todos los aspectos. ¿Qué le dice la dimisión de esa comisión de la que hablamos, esa comisión electoral, la dimisión del catedrático Joaquín Brugué, que dice que no se cumplen garantías democráticas suficientes? Ya, tengo entendido que los otros 6 miembros de la comisión no han dimitido ni han salido de la comisión porque creen todo lo contrario. Por lo tanto, sigue siendo válida esa comisión. Bueno, pero no me ha dicho que qué le parece la reflexión que hace Joaquín Brugué, que es lo que le preguntaba. me ha respondido no, pues ya. En sentido contrario, digo. No, yo sí, le he respondido que yo creo que esa comisión todavía está en funcionamiento, es válida y la suscribimos porque estamos con los comisionados, los miembros de la comisión que se han quedado ahí, y nosotros creemos que sí, las garantías están porque la convocatoria la ha hecho el presidente de Cataluña. Siempre que el presidente de Cataluña ha convocado las urnas hemos ido a votar, siempre, y no veo por qué en esta ocasión debe ser distinto. El 9 de noviembre votaremos, estamos convencidos, y además las garantías están ahí, la gente quiere votar de forma abrumadora, eso se ha demostrado. Querer es poder, ahí está la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña. Para nosotros aquí es lo que pesa más, porque nos debemos a la gente, ¿no? Y nos debemos al pueblo de Cataluña. Dice el consejero de Economía, Andreu Mas Colell, consejero de Economía del gobierno catalán, que ese gobierno no hará nada que pueda dejar a Cataluña fuera de la Unión Europea. ¿Usted qué cree que quiere decir? Bueno, pues seguramente en ese aspecto coincidimos con el consejero y amigo Mas Colell, ¿no? Nosotros somos europeístas convencidos, estamos en Europa y de Europa no nos saca nadie, porque estamos ahí, somos europeos, ¿no? Y somos ciudadanos europeos además, ¿no? La cuestión es si una vez independientes, pues el Reino de España querrá ejercer ese derecho al veto, ¿no?, que tienen los Estados miembros. Yo creo que eso no sería bueno, porque queremos estar juntos en Europa, no queremos que nos separe nada. Nosotros creemos en las fronteras europeas, esas fronteras que son líneas de intercambio y de contacto, ¿no? Y así lo vemos. Y queremos al pueblo español como un pueblo hermano, vecino, ¿no? Queremos seguir teniendo contacto y intercambio, ¿no?, con el pueblo español, al cual respetamos y queremos. Entonces, queremos estar en Europa, somos europeos. Si alguien dice que nos quiere sacar a patadas de Europa, como por ejemplo el gobierno español, pues claro, eso más bien yo creo que animará a la gente en Cataluña a querer la independencia con todavía más anhelo. Creo. O sea, yo les recomendaría que no lo dijeran eso, porque eso asusta a la gente, pero en el sentido contrario al que intentan asustar, ¿no? Claro. Más bien nos aleja del poder español, no del pueblo español, del poder español. Según lo plantea usted, no sé si en Europa tal vez no comprendan bien eso de hacer la apuesta independentista para estar más próxima de la hermana España. Eso suena un poco raro. De que apostamos por la independencia para mantener ha parecido por su discurso, para estar más próximos todavía del resto de los pueblos de España. Claro. Bueno, claro. Para poder ser amigos a veces hay que tomar decisiones, ¿no? Entre otras cosas porque uno no se abraza a sí mismo. Para abrazarse hay que ser dos. Y a veces es mejor separarse para continuar teniendo una buena relación, que creemos que ahora pues es complicado porque creemos que no hay
por parte del poder español, que no del pueblo español, del Estado español, no hay respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña. Eso Señor es lo que Bosch, creemos, entonces es mejor... Sí. Mire, le van a preguntar también en nuestra mesa, ¿verdad? Claro. Nuestros compañeros contertulios. Empezamos por Antonio Avendaño. ¿Qué le pregunta? Hola, buenos días. Querría formularle dos preguntas. Una, ustedes cuando hablan de los desacuerdos que hay en el resto de España, pues hablan de Madrid o hablan del gobierno. Mi primera pregunta es si no están ustedes subestimando los sentimientos que hay al sur del Ebro en relación a este tema. Digo subestimando los sentimientos de la población, no de las élites políticas, y subestimando por tanto la importancia que tendría para un proceso como este el consentimiento, digamos, de toda esta gente. Y la segunda pregunta, en sus argumentaciones usted sostiene que el pueblo de Cataluña tiene una opinión y que se deben al pueblo de Cataluña. Mi pregunta es si lo que vale para el pueblo de Cataluña vale, por ejemplo, para el pueblo de Badalona o para el pueblo de Ejido, si los ciudadanos unánimemente plantean una cosa que está o puede estar fuera de la ley. Gracias. Las ideas no están fuera de la ley, a mi entender, ¿no? Y si dijéramos eso, haríamos un mal favor a la libertad de expresión y a la democracia. Todas las ideas son admisibles y, por tanto, su consecución pues también debe ser contemplada democráticamente. Eso es lo que estamos intentando hacer, creemos que de forma impecable, creemos, ¿no? En ese sentido, lo que un pueblo decida hacer con su futuro pertenece y corresponde a ese pueblo. Nosotros, por ejemplo, hemos admitido, y somos el único partido en este momento en todo el Estado español que lo ha hecho, hemos admitido el derecho de autodeterminación de los araneses, del Valle de Arán, ¿no?, que está, como saben, es una comarca dentro de Cataluña actualmente. ¿Por qué? Porque creemos que, bueno, esa gente lo ha pedido, lo han planteado, lo tienen claro, que son una comunidad cultural o incluso nacional, y a nosotros eso nos parece bien, y si algún día pues lo quieren votar, adelante, ¿no? Hay que plantearlo y hay que votarlo aunque sea pues en un ayuntamiento o en alguna cámara, ¿no? Mientras no se haga eso, pues no existe tal dilema, y nosotros, en el caso de Ejido, de Tarragona, no nos consta que esa voluntad de autodeterminación se haya expresado, se haya votado. Por lo tanto, para nosotros ese dilema, ese tema no existe. Le pregunta Luis... En cuanto a... Sí, perdón, adelante. En cuanto a la otra cuestión que me planteaba, claro, nosotros creemos pero profundamente en las relaciones fraternales con los españoles, ¿no? Y creemos que precisamente para que siga ese respeto, esa amistad y esa buena relación, ese buen vecindaje, pues a veces hay que adoptar medidas políticas. Para nosotros, la creación de una república catalana no es una medida hostil hacia nadie, es una medida positiva y creativa hacia nosotros mismos, porque creemos que es lo mejor para el pueblo de Cataluña. Pero eso no significa ni odio ni alejamiento de nadie, y mucho menos en lo que se refiere al terreno de la amistad personal. Yo creo que, en general, los españoles tienen muy claro que el amor y la amistad debe ser libre, y cuando no es libre ya no es amor o amistad, es otra cosa, es posesión, ¿no? Y creo que eso la mayoría del pueblo español no lo comparte, no se siente posesivo respecto a ningún pueblo o nación de la península. Me parece que esa es la actitud más positiva y la que yo creo que nos llevará al entendimiento y a una relación fraternal, pase lo que pase. Hay que ser libre para poder relacionarse bien, francamente, y con una buena amistad, que es lo que deseamos. Le pregunta a continuación Luis Montoto. Estamos casi fuera de tiempo, Luis, así que por favor, si puede ser la pregunta breve, te lo agradezco mucho. Muy rápidamente, la verdad es que ustedes plantean un futuro idílico, pero no le están diciendo al pueblo de Cataluña qué efecto va a tener que ustedes van a salir del euro, qué efecto va a tener que ustedes van a salir de la Unión Europea, qué efecto va a tener que las principales entidades financieras ya han hecho planes para irse de Cataluña si se produce una independencia y más, tal como la están ustedes planteando, y sobre todo hablan del pueblo catalán como si fuesen un solo hombre. Tampoco estamos hablando de la enorme fractura social que están generando ustedes en su tierra, y que eso también va a tener un coste dentro de Cataluña. ¿Usted me quiere convencer o me quiere preguntar? Porque no, ¿cuál es la pregunta? Le quiero preguntar por qué están ustedes escatimándole esos datos al pueblo de Cataluña, si tanto lo respetan. ¿Por qué no están diciendo la verdad de lo que va a ocurrir? Porque su discurso es totalmente irreal. Bueno, también eso debe ser su opinión. Mi parecer es otro, clarísimamente. Creo que
vamos a la creación de una República Catalana, porque nos parece lo mejor, porque nos parece que eso redundaría en nuestro bienestar, tendríamos más recursos y los podríamos administrar mejor, y también porque es nuestro derecho. No somos mejor que ningún otro pueblo, pero tampoco somos menos que ningún otro pueblo. Tenemos todo el derecho y la libertad de decidir. Pero Barroso, no lo he dicho yo. Y lo ha dicho Angela Merkel, bueno, no lo he dicho yo. Bueno, Luis, bueno, vamos a dejar sí, también, que responda. Adelante. Sí, también, sí, si me permiten, porque, si no es difícil dialogar si no puedo responder, ¿no? Y entonces también hay otras opiniones por parte, bueno, esta misma semana han salido editoriales importantes, ¿no? En el Financial Times, la agencia Bloomberg, Los Angeles Times, The Guardian, diciendo pues todo lo contrario de lo que están expresando ahora en la mesa, ¿no? Diciendo hay que poder votar en Cataluña y esa Cataluña libre es europea y debe seguir siendo europea, ¿no? Yo creo que en todo caso lo más acertado, lo más preciso que podemos decir es que eso forma parte del futuro y no lo sabemos. Hay cosas que realmente no las sabemos. Lo que sí que sabemos es que yo creo que al pueblo español, incluso al gobierno español, no le interesa que Cataluña salga ni de la Unión Europea ni del euro, porque el nivel y la magnitud del intercambio comercial que hay entre unos y otros no lo aconseja. Los empresarios españoles lo último que querrían sería pagar aranceles para que sus mercancías lleguen o salgan de Cataluña o transiten por Cataluña, como lo hace el 70% del tránsito terrestre que va de España a la Unión Europea. Yo creo que lo más aconsejable es sentarse a una mesa, dialogar sobre el tema e intentar pues pactar una salida que beneficie a todo el mundo. No tiene ningún sentido intentar sacar a patadas a Cataluña de la Unión Europea, porque eso, entre otras cosas, significaría reconocer la independencia de Cataluña. Si el gobierno español dice vetamos la presencia, la permanencia de los catalanes en Europa, nos está diciendo ustedes son independientes. Porque ¿verdad que no lo haría con Andalucía o con el Principado de Asturias o con la Comunidad Autónoma de Madrid? ¿No les sacarían de Europa? Si lo hacen es porque consideran que los catalanes ya no forman parte del Reino de España. En ese sentido, sería un reconocimiento claro de la independencia de Cataluña y no sé si es lo que quieren. Señor Bosch, mire la hora que es y el tiempo nos impide detenernos. Es que tan interesante, ¿no? Sí, es muy interesante. Además, lo que usted plantea tiene un relato contrario, como sabe. Y si España estaría clamando por su independencia si decide vetar su entrada a la Unión Europea, ustedes están vetando por la dependencia al decir que quieren seguir en la Unión Europea. Pero bueno, le va a preguntar Concha Caballero. Última pregunta y lo dejamos. Concha, por favor. Bueno, muy concreto sobre lo futurible, ¿no? Si hubiera un espacio, una posibilidad de diálogo, ¿Esquerra Republicana de Cataluña consideraría ese espacio de diálogo, digo, antes del 9N? Y en segundo lugar, hoy se hablaba de que si la consulta es suspendida se podría sustituir por una especie de referéndum ciudadano en el que participaría la Asamblea de Cataluña y otras organizaciones sociales. ¿Nos puede decir si esa información tiene ciertos visos de realidad o no? Bueno, lo que se refiere al segundo tema, nosotros no somos partidarios de esa fórmula. El presidente de Cataluña ha convocado a las urnas, eso es fruto de un pacto entre muchas fuerzas políticas, respondiendo al clamor y a la petición mayoritaria, insisto, mayoritaria, no de todo el pueblo de Cataluña en bloque, como decía antes el compañero, no, sino de la mayoría aplastante expresada a través de las urnas del pueblo de Cataluña. Entonces, eso hay que cumplirlo. Ese mandato y ese pacto es solemne y hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es echar agua al vino y encontrar fórmulas extrañas, ¿no?, para convocar esta consulta. Se debe hacer de forma oficial e institucional. Es lo que nos hemos comprometido a hacer y es lo que hay que hacer. En cuanto al diálogo, mire, ayer mismo en el Congreso estábamos debatiendo una propuesta nuestra para que el Gobierno retire los recursos que ha presentado respecto a la ley de consultas y también a la convocatoria, el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre. Nos encontramos con un muro, como siempre. Es que siempre que nosotros tendemos la mano nos encontramos con un muro, ¿no? Y es muy difícil dialogar con una piedra. Estamos abiertos al diálogo. Hasta 15 veces hemos propuesto en el Congreso
iniciativas para dialogar, para hablar del tema, y siempre nos hemos encontrado con ese muro, ¿no? Nosotros solo tenemos una condición al diálogo en política, y es que el diálogo debe acabar en las urnas. Es en las urnas donde se deciden las cosas importantes, porque el pueblo es quien manda y es quien debe mandar. Debe ser así en democracia. Y esa es una conclusión, yo creo que casi natural, ineludible, cuando hablamos en términos democráticos. Es lo único. El resto, pues abiertos al diálogo. Esta mañana de vigencia de la Constitución española en Cataluña, en la que es usted oficialmente representante de la soberanía popular española en Cataluña, le quiero mandar un abrazo grande y agradecer mucho su presencia en Canal Sur Televisión esta mañana, con todo afecto. Ojalá hubiéramos tenido oportunidad de compartir presencia con usted en el plató, tenerle aquí. En fin, muchísimas gracias y buenos días, señor Bosch. Pues pronto estaré en Sevilla con ustedes, si ustedes lo quieren y me llaman. Será un placer. Un abrazo también fraternal, de igual a igual y con respeto de nuestra parte. Muchísimas gracias igualmente. En fin, vamos a una mínima actualización de nuestro relato de lo que ocurre. Victoria, perdónanos.